Era la fiesta de cumpleaños de mi esposo, y aún así, él fue capaz de encerrarme fuera de casa bajo una tormenta solo porque me atreví a echar a su amante, que había llegado a mi propia casa para celebrar con nosotros. Mientras yo tiritaba bajo la lluvia, veía desde la ventana cómo reían, comían y abrían regalos como si nada. Una hora después, un coche negro de lujo se detuvo frente a la casa. Me quedé helada. Era mi abuela del pueblo, a quien siempre creí una campesina sencilla, pero en realidad era una multimillonaria. Al verme empapada, me miró a mí, miró la casa y dijo una sola palabra: háganlo pedazos. Lo que ocurrió después convirtió la fiesta de cumpleaños de mi marido en el inicio de su ruina total. Pero antes de que te cuente todo desde el principio, dime en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo esta historia, y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para que sigan llegando relatos aún más intensos. La casa estaba llena de vida aquella noche. La enorme lámpara de cristal del salón principal bañaba todo con una luz cálida que se reflejaba en las paredes decoradas con flores y globos. La música sonaba de fondo, apenas por debajo del murmullo de las conversaciones y de las carcajadas de los invitados. Era el cumpleaños de Sergio, mi esposo, y yo llevaba desde que amaneció trabajando sin parar para que todo saliera perfecto. Revisé el catering, corregí a los decoradores, conté cubiertos, acomodé centros de mesa y hasta planché personalmente el traje de Sergio. Me dolían las piernas y la espalda, pero lo único que quería era verlo feliz y orgulloso de su fiesta. Pensaba que, quizá, esa noche sí se acordaría de que seguía siendo su esposa. Mientras cargaba una bandeja de bebidas, me quedé en un rincón observándolo. Sergio estaba rodeado de colegas y socios, riendo a carcajadas, gesticulando como si él fuera el dueño del mundo. Se veía elegante con su traje caro, el reloj de marca brillando en su muñeca, la copa de vino en la mano. Sin embargo, había algo que me atravesaba el corazón. En ningún momento me presentó como su esposa. Yo pasaba entre los invitados con la bandeja en alto como una mesera más. Cuando me acerqué a ofrecerle un vaso de agua, apenas inclinó la cabeza en señal de agradecimiento sin mirarme a los ojos. Aquel hombre por el que yo lo había dado todo, ni siquiera parecía reconocerme como la dueña de la casa. Para la mayoría de los presentes, yo era parte del servicio. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que simplemente estaba ocupado atendiendo a sus contactos importantes. Sonreí como pude a las esposas de sus socios, que me miraban de arriba a abajo con cierto desdén al ver mis zapatos sencillos, mi vestido modesto y mi pañuelo perfectamente planchado. Mientras ellas lucían vestidos de diseñador, tacones altísimos y joyas escandalosas, yo llevaba lo mejor que tenía, algo discreto, porque Sergio nunca me daba demasiado dinero para gastos personales. Decía que era para enseñarme a ser ahorrativa. Por dentro me ardía el orgullo, pero lo tragaba todo. Me repetía que aquella era la noche de Sergio y que no debía arruinarla. De pronto, las miradas de los invitados empezaron a dirigirse hacia la entrada. Las conversaciones se apagaron poco a poco, sustituidas por murmullos de admiración. Giré la cabeza y vi entrar a una mujer que parecía haber salido de una alfombra roja. Era Camila. Llevaba un vestido de fiesta ajustado, brillante, que marcaba cada curva de su cuerpo. El maquillaje, perfecto. El cabello, peinado con ondas suaves que caían sobre sus hombros. Caminaba con una seguridad que llenaba la habitación, como si supiera que todas las miradas le pertenecían. Pero lo que realmente me hizo daño fue mirar a Sergio en ese momento. En cuanto la vio, su rostro se iluminó mucho más que cuando me había visto a mí esa misma mañana. Sergio dejó a medias la conversación con sus socios y se acercó a ella a paso rápido, sonriendo de oreja a oreja. «Camila, qué sorpresa», dijo, casi con emoción infantil. Ella se aferró a su brazo, pegando su cuerpo al de él, sin el menor pudor delante de todos. A nadie pareció escandalizarle que abrazara así a un hombre casado, y menos aún al dueño de la casa. Yo me quedé clavada en el sitio, con la bandeja temblando en mis manos. Sentí que se me helaba la sangre.
Por si fuera poco, apareció entonces doña Elvira, mi suegra. Conmigo siempre había sido dura, crítica, nunca tuvo una palabra amable. Pero al ver a Camila, se transformó. La abrazó como si fuera una hija a la que no veía desde hace años. La llenó de besos y sonrisas. «Pero mira nada más quién está aquí», exclamó doña Elvira, casi cantando. «Estás preciosa, hija. Ven, te voy a presentar a todos». Tomó del brazo a Camila y la llevó al centro del salón, presentándola a los invitados importantes. Habló maravillas de ella, de su carrera, de su estilo, de su supuesta buena familia. La trató, en mi propia cara, como a la nuera ideal que siempre habría querido tener. Yo escuchaba esas palabras sintiendo cómo, poco a poco, mi mundo se venía abajo. Yo era la esposa legal de Sergio, la que había cuidado a doña Elvira cuando estuvo enferma, la que cocinaba, limpiaba, lavaba y planchaba. La que estuvo a su lado cuando Sergio todavía contaba las monedas para pagar el alquiler de un cuarto minúsculo. Y aún así, esa noche, en mi propia casa, yo era invisible mientras la amante de mi esposo era tratada como reina. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Apreté la bandeja con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Me mordí los labios hasta casi hacerme daño. Intenté respirar hondo, decirme que todo tenía una explicación, que quizás Sergio simplemente había invitado a Camila como colega de trabajo. Pero la manera en la que él la miraba, la forma en que ella se apoyaba en su brazo, las risitas que compartían, no dejaban espacio para dudas. Noté que si me quedaba un minuto más quieta, iba a desmoronarme allí mismo. Entonces, sin planearlo demasiado, dejé la bandeja sobre una mesa cercana con un golpe seco que hizo sonar el cristal y caminé hacia ellos con las piernas ligeramente temblorosas. Me planté frente a Sergio y Camila. Él estaba inclinado hacia ella, escuchando algo que ella le susurraba al oído, riéndose como si ella fuera el centro del universo. Lo miré a los ojos, conteniendo las lágrimas con todas mis fuerzas. «Sergio», dije, con la voz algo quebrada pero firme, «¿qué significa todo esto? ¿Por qué esta mujer está aquí comportándose como si fuera la dueña de la casa?» Varios invitados se giraron hacia nosotros. El silencio empezó a extenderse. Sergio borró la sonrisa de golpe y me clavó una mirada fría. «Valeria, no empieces», masculló. «No hagas un espectáculo en mi fiesta». Camila soltó una risa suave, casi burlona. «Solo he venido a celebrar el cumpleaños del hombre que quiero», añadió con voz dulce. «No seas tan cuadriculada y celosa, Valeria. Arruinas el ambiente». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La rabia y la humillación se mezclaron con el dolor. Sentí que la sangre me subía a la cara. Entonces señalé la puerta principal. «Esta es mi casa», dije en voz alta para que todos me escucharan. «Y él es mi esposo legítimo. Te pido que te vayas ahora mismo, Camila. No eres bienvenida aquí». El salón quedó en silencio. Algunos invitados contuvieron el aliento. La música seguía sonando, pero en un segundo alguien la apagó. Se escuchó el tintinear de un par de copas dejando de chocar. Doña Elvira reaccionó al instante y se interpuso entre nosotras. «¡Qué falta de respeto!», gritó. «¿Cómo te atreves a echar a una invitada importante? Camila tiene mucha más clase que tú y queda mejor en este ambiente. Tú solo estás haciendo el ridículo». Cada palabra suya era como una bofetada frente a todos. Yo la miré con incredulidad. «Soy tu nuera», quise decirle. «La que te cuidó en el hospital, la que te llevó a tus citas médicas». Pero Sergio me agarró de la muñeca con fuerza antes de que pudiera responder. Su rostro estaba encendido de furia. «Ya basta, Valeria», susurró entre dientes, apretando tanto que me hizo daño. «Estás arruinando mi cumpleaños. Solo sabes crear problemas». Intenté soltarme. «Solo estoy defendiendo mi dignidad de esposa», alcancé a replicar. Él no quiso escuchar. Comenzó a arrastrarme fuera del salón, delante de todos,
como si fuera una niña caprichosa. Sentí las miradas, los susurros, alguna que otra sonrisa maliciosa. Nadie se acercó a ayudarme. Camila y doña Elvira nos observaban con una expresión de triunfo dibujada en la cara. Sergio caminaba rápido y yo casi tropezaba tratando de seguirle el ritmo. Atravesamos el vestíbulo y llegamos a la puerta principal. Afuera, el cielo estaba negro, cargado de nubes. Se oía el rugido lejano de los truenos y el golpeteo intenso de la lluvia sobre el pavimento. Sergio abrió la puerta de golpe. El viento frío y el agua nos golpearon la cara como un jarro de hielo. «Si no puedes aceptar a Camila», gritó por encima del estruendo de la tormenta, «entonces no tienes lugar en esta casa. Yo la quiero aquí. Si ella se va, yo también me voy». «Sergio, por favor», alcancé a decir. «No», me cortó. «Toma esto como tu elección». Sin más, me empujó al exterior con brusquedad. Perdí el equilibrio y casi caigo de rodillas en el porche inundado. Antes de que pudiera recomponerme, cerró la puerta de un portazo. Un segundo después escuché el sonido metálico de la llave girando en la cerradura. Esa combinación de ruidos, el golpe de la madera y el chasquido de la llave, sonó para mí como la clausura definitiva de un capítulo de mi vida. Me quedé un momento inmóvil, de espaldas a la puerta, sintiendo cómo la lluvia se infiltraba por cada costura de mi ropa. El vestido se me pegó al cuerpo, el pañuelo se me empapó y empezó a chorrear agua por mi cuello. Tenía tanto frío que los dientes me castañeteaban. Me giré de nuevo y empecé a golpear la puerta con los puños. «¡Sergio! ¡Sergio! ¡Ábreme!», grité con todas mis fuerzas. Llamé una y otra vez, pero nadie respondió. El sonido de la música volvió a sonar débilmente del otro lado, como si hubiera retomado la fiesta. La lluvia arreció. El agua me caía por la cara. Se mezclaba con mis lágrimas. Me cegaba. Mis dedos dolían de tanto golpear. Al final, los dejé caer a mis costados. Di unos pasos tambaleantes y rodeé la casa hasta llegar al gran ventanal del salón. El cristal estaba cubierto de gotas de lluvia, pero podía ver lo suficiente. Dentro, la fiesta había continuado. Sergio, con el cabello bien peinado y la camisa seca, estaba de pie junto a Camila, frente a un enorme pastel de varios pisos. Él sonreía ampliamente mientras ambos sostenían juntos el cuchillo para cortar la primera porción. Doña Elvira aplaudía a su lado, orgullosa como si presenciara una boda. Los invitados, cómodos y bien alimentados, celebraban, reían, levantaban sus copas y comían la comida que yo había encargado aquel mismo día. Apoyé la palma de mi mano helada sobre el cristal frío. Por un momento quise golpearlo con todas mis fuerzas, romperlo, irrumpir en el salón y gritarles que yo era la esposa legal, que esa casa también era mía, que me estaba muriendo de frío fuera mientras ellos brindaban. Pero mis fuerzas se iban apagando. Mis labios estaban morados, mis piernas entumecidas. Mientras observaba cómo Sergio daba a Camila el primer bocado de pastel y cómo ella, de forma coqueta, le limpiaba la crema de la comisura de los labios con el dedo, mi mente se llenó de recuerdos. Lo vi a él tal como era antes, en la época en que vivíamos en un cuartito alquilado y la lluvia se filtraba por el techo. Recordé sus promesas. Cuando triunfe, vas a vivir como una reina, Valeria. Confía en mí. Recordé el día en que vendí las pocas joyas que me dejó mi madre para darle capital para su primera inversión. Recordé las veces en que comí pan duro con sal mientras él se llevaba el almuerzo como un hombre de negocios a las reuniones. Todo aquello lo había hecho convencida de que lo hacíamos como pareja, que estábamos luchando juntos. Y ahora él compartía el pastel con otra mujer, en una casa comprada en gran parte gracias a las decisiones que tomé por amor. No sé cuánto tiempo me quedé de pie junto al ventanal. La lluvia me calaba hasta el alma. Cada segundo se volvía más pesado, como si el reloj se hubiera detenido. El frío ya no era solo un malestar, era un dolor profundo en los huesos. Al final, mis piernas dejaron de sostenerme. Me dejé caer en el suelo del patio, sobre el pavimento inundado.
El agua subía por el dobladillo de mi vestido, me rodeaba, me congelaba. Temblando sin control, abracé mis propios hombros. La respiración se me volvió entrecortada como si el aire hubiera decidido abandonarme. Cerré los ojos y, entre suspiros, recé en silencio. Dios, si esta noche es mi última noche, no permitas que todo este dolor quede sin justicia, que vean lo que han hecho. Sentí que el sueño me tiraba hacia un pozo oscuro. De pronto, una luz intensa se filtró por mis párpados. No era un relámpago, era una luz estable, potente que se acercaba. Abrí los ojos con dificultad. Un coche negro enorme atravesaba la lluvia y se detenía frente al portón. El brillo del emblema en el capó me dijo que era un vehículo de lujo, de esos que solo tienen los verdaderos millonarios. El motor se detuvo y casi al mismo tiempo, la puerta delantera se abrió. Un chofer con traje oscuro y gorra bajó con rapidez, abrió un enorme paraguas negro y rodeó el coche hasta la puerta trasera. La lluvia rebotaba en el paraguas mientras él la abría con un movimiento estudiado. Luego abrió la puerta del asiento trasero con un gesto respetuoso. Vi primero un pie con zapato de tacón bajo, elegante y de buena calidad, que tocó el suelo mojado con firmeza. Luego apareció una mujer mayor, de espalda recta a pesar de los años, envuelta en un abrigo grueso. En una mano llevaba un bastón de empuñadura dorada que brillaba con la luz del porche. Sus ojos recorrieron el jardín, la entrada, la casa, hasta posarse en mí, tirada en el suelo empapado. Sus facciones se endurecieron. Se acercó rápidamente, ignorando los charcos que salpicaban los bajos de su abrigo. Cuando llegó hasta mí, la reconocí. «Abuela», susurré con un hilo de voz. Era mi abuela Carmen, la misma que vivía en un pueblito remoto, que venía a veces con sacos de arroz, verduras y frutas, diciendo que todo era de su huerto. Yo siempre había pensado que vivía, como tantos ancianos, de un pequeño pedazo de tierra. Ella se arrodilló a mi lado sin importarle el agua, me tomó el rostro con sus manos cálidas y frunció el ceño, llena de preocupación y furia. «Valeria, mi niña», dijo, «¿qué te han hecho?» Me quitó el abrigo y me lo colocó encima, envolviéndome con firmeza, mientras el chofer y otros dos hombres altos, evidentemente guardaespaldas, se acercaban y se quedaban unos pasos atrás, esperando órdenes. Mi abuela levantó la vista hacia la gran ventana iluminada. Desde nuestra posición se veía claramente a Sergio, a Camila y a doña Elvira riendo junto al pastel, como si nada malo estuviera ocurriendo en la misma propiedad. En el rostro de mi abuela se dibujó una expresión que nunca le había visto. Sus labios se apretaron en una línea tensa, su mirada se volvió afilada, casi cortante. Se incorporó con ayuda del bastón y, sin apartar la vista de la casa, murmuró, pero con un tono tan firme que sonó como una orden militar: «Háganlo pedazos». Los guardaespaldas asintieron de inmediato. No preguntaron nada. Se pusieron en marcha hacia la puerta principal, caminando con paso decidido. El chofer me ayudó a levantarme con enorme cuidado, como si temiera que pudiera romperme, y abrió el paraguas sobre mí y sobre mi abuela mientras nos dirigíamos tras ellos. Los dos primeros guardaespaldas llegaron al portón principal. No perdieron tiempo tocando el timbre ni golpeando con educación. Uno se adelantó, apoyó el pie contra la puerta y le propinó una patada seca, brutal. El estruendo resonó por todo el vestíbulo interior. La cerradura cedió, la puerta se abrió de par en par golpeando la pared. El viento frío y húmedo entró de golpe al salón, arrastrando consigo el olor a lluvia y a tierra mojada. Pero también algo más. El prenuncio de una tormenta que esta vez caería sobre los que estaban dentro. En el salón, los invitados se quedaron paralizados. La música se detuvo. Sergio, que estaba a punto de darle otra cucharada de pastel a Camila, dejó caer el tenedor, que tintineó al tocar el suelo. Camila se escondió detrás de él, alarmada. Doña Elvira abrió los ojos y la boca a la vez, sin creer lo que veían. Sergio, siempre impulsivo, fue el primero en reaccionar. Se lanzó hacia la puerta furioso.
¿Quiénes son ustedes?, vociferó. «Están violando propiedad privada. Esta es mi casa. Lárguense antes de que llame a la policía». Intentó empujar a uno de los guardaespaldas para sacarlo, pero cuando su mano chocó contra el pecho del hombre, fue como si hubiera empujado una pared. El guardaespaldas ni se movió. Solo apartó el brazo de Sergio con un gesto mínimo, y Sergio retrocedió tambaleándose, casi cayendo sobre la mesa del buffet. Para entonces ya habían entrado todos los hombres de mi abuela y se estaban colocando en diferentes puntos del salón, formando un semicírculo que aislaba la entrada. Los invitados, con las copas aún en la mano, no sabían qué hacer. Fue en ese momento cuando entramos mi abuela y yo. El sonido del bastón golpeando el mármol acompañaba su avance. Tac, tac, tac. Yo, envuelta en el abrigo, con el vestido y el pañuelo goteando agua, caminaba a su lado sostenida por el chofer. Mi aspecto contrastaba totalmente con el lujo del salón. El agua caía de mi ropa al suelo brillante, dejando un rastro de humedad. Un murmullo recorrió a los invitados que aún quedaban. Sergio nos miró, primero confundido, luego indignado. Doña Elvira, tratando de recuperar su papel de señora de la casa, soltó una risa sarcástica. «Vaya, vaya», dijo, yo pensando que eran ladrones, y resulta que es la abuelita de pueblo de Valeria. ¡Qué escena tan patética! Camila se relajó un poco al oír eso y se permitió sonreír con superioridad. «Vino a pedir comida, doña», añadió doña Elvira con desprecio. «Esto es una fiesta privada». Mi abuela no respondió de inmediato. Se detuvo bajo la lámpara de cristal, levantó la barbilla y miró a Sergio, a doña Elvira y a Camila uno por uno. Su mirada fría hizo que más de un invitado bajara los ojos. Golpeó con fuerza el suelo con la punta del bastón. «No he venido a pedir nada», dijo, en un tono que hizo callar incluso a los más atrevidos. «He venido a recuperar lo que nunca debieron disfrutar 3 ingratos». Sergio se cruzó de brazos. «¿De qué está hablando?», bufó. «Esta casa es mía. Valeria, saca a tu abuela de aquí. Se ha vuelto loca. Si no se van, voy a hacer que el guardia de la urbanización los arrastre fuera. Me da asco ver el piso manchado por el agua que traen». Uno de los guardaespaldas dio un paso hacia Sergio, listo para callarlo por la fuerza, pero mi abuela levantó la mano. «No», dijo, «yo me encargo». Se volvió hacia mí, me acomodó el pañuelo con infinita ternura y susurró: «Mira bien, hija. Esta noche vas a ver cómo la vida devuelve todo lo que te hicieron». Luego, sin apartar la vista de Sergio, hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza hacia su jefe de seguridad. Eso bastó. Los guardaespaldas se dispersaron en silencio. Uno se acercó a la mesa del pastel, esa torre que momentos antes había sido el orgullo del salón. Apoyó ambas manos sobre el soporte y con un solo empujón lo tiró al suelo. El pastel gigante se estrelló contra el mármol con un estruendo, desparramando capas de bizcocho y crema por todas partes. Los invitados soltaron exclamaciones ahogadas. Antes de que pudieran reaccionar, otro guardaespaldas se plantó junto a la larga mesa del buffet y tiró con fuerza del mantel. Platos, bandejas de plata, fuentes de ensalada, copas de cristal, todo se vino abajo. El sonido del cristal rompiéndose fue ensordecedor. La comida que yo había encargado con tanto esfuerzo se esparció por el suelo como si fuera basura. Algunas invitadas gritaron de miedo, apartándose para no ser alcanzadas por los fragmentos de vidrio. Un tercer guardaespaldas tiró de la estructura de globos y flores que cayó sobre varias sillas. Otro, al fondo, pateó un enorme cuadro que Sergio había mandado hacer con una foto suya y de Camila. El marco se rompió, el vidrio se hizo añicos, la imagen perfecta de pareja feliz terminó en el suelo, pisoteada. La sala, que minutos antes había sido un escenario de lujo, se transformó en un campo de batalla. Sergio intentó abrirse paso para detener la destrucción, pero 2 guardaespaldas se interpusieron, firmes como columnas. Doña Elvira gritaba insultos contra mi abuela, llamándola vieja loca y bárbara, mientras veía cómo sus muebles caros eran arrastrados, sus adornos rotos, sus centros de mesa destrozados.
Mi abuela permaneció en el centro, observándolo todo con una frialdad calculada. Sacó un teléfono del bolsillo de su abrigo, tecleó algo y segundos después, las luces empezaron a parpadear. Finalmente, se apagaron por completo. Solo quedaron encendidas algunas luces de emergencia y el resplandor intermitente de los relámpagos que entraban por las ventanas. El pánico terminó de apoderarse de los invitados. Ya nadie pensaba en protocolos ni en apariencias. Empezaron a correr hacia la salida, tropezando entre sí, buscando cualquier puerta que los condujera fuera de aquella pesadilla. Nadie tuvo el valor de acercarse a Sergio para apoyarlo. En menos de 10 minutos no quedaba ningún invitado en el salón. Solo estábamos mi abuela, yo, los guardaespaldas, el médico que había venido con ella, Sergio, Camila y doña Elvira. Mi abuela caminó hasta el sofá principal, ese donde Sergio solía sentarse como rey del lugar, y se sentó con toda la calma del mundo. Apoyó el bastón a su lado, cruzó una pierna sobre la otra y adoptó una postura que dejaba claro quién mandaba ahora en esa casa. El médico se acercó a mí, me puso una manta seca sobre los hombros, me hizo sentar y revisó mi pulso, mi respiración, mi temperatura. Me ofreció una taza de té caliente. Al beberla, sentí como un poquito de calor regresaba a mi cuerpo. Después de haber sido tratada peor que la servidumbre, esa atención me hizo sentir humana de nuevo. Mi abuela, viendo que yo estaba estable, le hizo una señal a su asistente. Él abrió un portafolio de cuero y sacó una carpeta gruesa de color azul oscuro que colocó en sus manos. Mi abuela tomó la carpeta, la levantó y la dejó caer sobre la mesa de centro con un golpe seco. Los ojos de Sergio siguieron el movimiento del objeto. Antes de seguir diciendo estupideces sobre denunciar y meter a nadie en la cárcel, dijo mi abuela, lee eso. Sergio tragó saliva. Su rostro seguía rojo por la rabia, pero una sombra de miedo comenzaba a asomarse en sus ojos. Tomó la carpeta con manos temblorosas, la abrió y empezó a leer. Al principio frunció el ceño como si no entendiera. A medida que pasaba las páginas, el color fue desapareciendo de su cara hasta dejarlo pálido como el papel. El sudor frío le resbaló por la sien. Sus labios se movían, leyendo silenciosamente términos legales, cifras, nombres. Camila, a su lado, intentó mirar por encima de su hombro. Cuando alcanzó a ver el encabezado de uno de los documentos, se llevó la mano a la boca, horrorizada. Doña Elvira, impaciente, arrancó una hoja de la carpeta para verla por sí misma. Leyó unas líneas y sus piernas cedieron. Cayó sentada en el suelo, sin fuerza. La carpeta contenía el título de propiedad real de la casa, los contratos de préstamo y un reconocimiento de deuda de la empresa de Sergio por varios millones de dólares. En esos papeles se leía claramente que el propietario de la vivienda no era Sergio, sino una sociedad llamada Grupo Herrera. Y la dueña absoluta de ese grupo era mi abuela, Carmen Herrera. Además, se incluían documentos que probaban que Sergio había desviado dinero de la empresa para pagar la casa, los coches, las fiestas, incluso los viajes con Camila. Las cláusulas eran claras. Al comprobarse el incumplimiento y el uso indebido de fondos, todos los bienes adquiridos con ese dinero eran embargados de inmediato. Legalmente, en ese instante, la casa dejaba de estar bajo su uso. Mi abuela se recostó en el sofá y habló con voz firme. Durante años, dijo, yo fui la inversora anónima que sostuvo la empresa donde trabajas. Invertí en ese negocio por una sola razón. Valeria. Quería que mi nieta tuviera una vida cómoda. No quise que supieras quién ponía el dinero para que no te sintieras menos hombre. Te di oportunidades, capital, confianza. ¿Y qué hiciste con eso? Engañaste a mi nieta, la humillaste, la echaste de su propia casa bajo la lluvia para meter a tu amante. Sergio agitó la cabeza. No, esto no puede ser, balbuceó. Usted es una anciana de pueblo, siempre viene con costales de arroz. ¿Cómo va a ser dueña de un grupo empresarial? Estos papeles son falsos. Te invito a que vayas mañana a la notaría, al registro público, al banco que aparece ahí, respondió mi abuela.
Te dirán lo mismo, y si lo prefieres te presento a mi abogado que también fue tu jefe en el Consejo de Administración. Doña Elvira, todavía en el suelo, se arrastró hacia el sofá. Doña Carmen, por favor, gimió. Todo esto es un malentendido. Yo nunca quise hacerle daño a Valeria. Solo pensaba que Camila podía ayudar a nuestro hijo a subir más en la vida. No sabía quién era usted. Por favor, no nos quite la casa. Somos familia. Se aferró al borde del sofá, intentando tocar la falda de mi abuela, pero uno de los guardaespaldas se interpuso y la apartó con suavidad, pero sin permitir el contacto. La escena era lamentable. La misma mujer que me había humillado horas antes, ahora se arrastraba, dispuesta a decir cualquier cosa con tal de conservar su comodidad. Camila, mientras tanto, empezó a retroceder lentamente hacia una puerta lateral, apretando su bolso contra el cuerpo. Mi abuela la vio y levantó levemente la barbilla. El jefe de seguridad se movió rápido, se plantó delante de Camila y le tendió la mano. «El bolso», ordenó. Camila lo apretó con más fuerza. «Es mío», replicó nerviosa. «¿Quién se cree que es para pedirme esto?» El guardaespaldas se lo arrebató sin esfuerzo y lo vació boca abajo sobre una mesa. Cayeron varios anillos, collares y pulseras de oro que doña Elvira reconoció al instante como suyos. «¡Ladrona!», gritó, olvidando por un segundo su papel de víctima. «Con razón te gustabas tanto». Mi abuela ni siquiera le dedicó a Camila una palabra. Golpeó el piso con el bastón. «No me interesan sus disculpas falsas ni sus lágrimas», dijo mirando a los tres. «Solo me interesa la justicia para mi nieta. A partir de este momento, esta casa, los coches, los muebles y todo lo que compraron con dinero de la empresa son míos. Ustedes tienen 10 minutos para desaparecer de aquí, sin bolsas, sin maletas, sin joyas, solo con lo que llevan puesto». Sergio abrió la boca para protestar. «Esto es ilegal. No puede dejarnos en la calle», estalló. «Esta casa la construí yo con mi esfuerzo». «La construiste con mi dinero», lo interrumpió mi abuela. «Yo decido a quién le pertenece. 10 minutos, Sergio, ni uno más. Y si al término de ese tiempo sigues aquí, saldrás como sacaste a mi nieta, por la fuerza». Miró su reloj. El tiempo empezó a correr. Sergio se lanzó hacia la escalera para subir a la habitación principal a recoger algo, cualquier cosa, un reloj caro, dinero, documentos. 2 guardaespaldas se cruzaron en su camino. «Quiero entrar», suplicó. «Solo necesito mi cartera y mi teléfono». «Orden de la señora», respondió uno sin moverse. «Nadie entra a ningún cuarto. Todo está embargado». Sergio cambió de objetivo. Corrió hacia la mesa donde estaban las llaves de su coche deportivo, pero un guardaespaldas se le adelantó, las tomó y las guardó. Mientras tanto, doña Elvira se arrastró hacia mí. Intentó tomar mi mano. «Valeria, hijita, tú eres buena», lloró. «Dile a tu abuela que no nos haga esto. Somos tu familia. ¿Cómo vas a permitir que tu marido y tu suegra duerman en la calle?» Me miró desesperada, esperando ver a la misma mujer sumisa de siempre. Yo retiré mi mano. «Una familia no echa a su hija a la lluvia para defender a una extraña», respondí, con la voz tranquila. «Una familia no se burla de su dolor ni la llama vergüenza delante de todos. Hoy solo estás probando un poco de lo que me hicieron». Ella quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Los 10 minutos se agotaron. Mi abuela levantó el bastón y golpeó el suelo. Los guardaespaldas se activaron. Formaron un cordón alrededor de Sergio, de doña Elvira y de Camila, y empezaron a empujarlos hacia la salida. Ellos se resistían, lloraban, gritaban, intentaban agarrarse a los muebles, a las paredes, a los marcos de las puertas. No sirvió de nada. Fueron llevados hasta el umbral y empujados al porche, que seguía inundado por la lluvia. El viento les azotó el rostro, la ropa cara se pegó a sus cuerpos. La puerta se cerró con fuerza tras ellos y el cerrojo sonó con claridad. Era exactamente el mismo sonido que yo había oído cuando Sergio me echó, solo que ahora estábamos invertidos, yo al interior, seca y a salvo, ellos fuera, empapados. Mi abuela se volvió hacia el personal de la casa,
que se había mantenido aparte por miedo a Sergio y a doña Elvira. «Quiero que limpien todo esto», ordenó, «y que reúnan todas las cosas personales de esos tres: ropa, fotos, papeles, recuerdos. Lo que valga para donar, se dona. Lo que no, se destruye. No quiero rastros de ellos en esta casa». Yo miré por la ventana. Afuera, Sergio golpeaba la puerta con los puños, gritando, pero su voz se perdía en el estruendo de la tormenta. Doña Elvira lloraba a gritos, lloriqueando el nombre de Sergio como si él fuera un niño al que le hubieran quitado un juguete. Camila miraba hacia la calle, calculando su próxima jugada. Dentro de mí no quedaba rastro de compasión, solo una sensación de calma triste. Al fin, la vida les estaba enseñando lo que era estar del otro lado. La lluvia siguió cayendo sobre ellos sin misericordia. En cuestión de minutos, sus ropas elegantes quedaron tan empapadas como las mías lo habían estado. Sus peinados se arruinaron, el maquillaje de Camila se derritió, dejando surcos oscuros por sus mejillas. La casa, que siempre había estado iluminada como un escaparate, apagó varias luces exteriores por orden de mi abuela. La calle frente a la mansión quedó medio a oscuras, apenas iluminada por los faroles lejanos. Los coches de los invitados ya habían desaparecido. Ninguno se había quedado a ofrecer ayuda. Así se supo, de golpe, que las amistades construidas con dinero y prestigio desaparecen en el primer trueno. Sergio se abrazó a sí mismo, la mandíbula apretada, el orgullo herido hasta el hueso. Estaba empapado, sin llaves de coche, sin casa y sin idea de qué hacer. Doña Elvira empezó a quejarse con su voz aguda, entre sollozos y tos. «Todo esto es culpa tuya, Sergio», lo acusó. «¿Cómo no te diste cuenta de quién era esa vieja? ¿Cómo permitiste que la empresa dependiera de ella? Mira dónde nos tienes ahora, bajo la lluvia como vagabundos». Sergio, agotado y abrumado, estalló. «¡Cállese, mamá!», gritó. Si no se hubiera metido en todo, si no hubiera apoyado que trajera a Camila a la casa, nada de esto habría pasado. La discusión subió de tono. Camila, de pie a cierta distancia, los miraba con una mezcla de rabia y desprecio. Su vestido se pegaba al cuerpo, sus tacones se hundían en el barro. No derramó lágrimas, solo apretaba los dientes. «¿Saben qué?», exclamó finalmente. «Yo no voy a quedarme aquí pasando frío con ustedes. Yo no nací para ser pobre». En ese momento, un taxi pasó despacio por la calle. Camila corrió hacia la reja, haciendo señas desesperadas. El taxi se detuvo. Sergio intentó acercarse. «Camila, espera, vámonos juntos. Podemos empezar de cero en otro lado». «¿Contigo?», soltó una carcajada amarga. «¿A qué? ¿A vivir en un cuartucho y comer sobras? No, gracias, ya desperdicié suficiente tiempo contigo». Dio un paso hacia el taxi. Sergio, desesperado, quiso tomar la manija de la puerta, pero ella apartó su mano con un manotazo. «Se acabó, Sergio. Lo único que me interesaba de ti se quedó ahí dentro». Señaló la casa. «No voy a cargar con un perdedor». Se subió al taxi y cerró la puerta de un portazo. El coche arrancó y se perdió entre la lluvia. Sergio se quedó mirándolo desaparecer, con la boca entreabierta. Entonces llevó la mano a su bolsillo interno, buscando un pequeño fajo de billetes que guardaba para emergencias. Estaba vacío. Entendió de golpe que durante el caos de la fiesta, mientras Camila se aferraba a él por miedo, había aprovechado para robarle el poco dinero que le quedaba. La noche parecía no tener fin. Mojados y tiritando, Sergio y doña Elvira vagaron por las calles buscando algún techo donde refugiarse. Las paradas de autobús estaban ocupadas, los porches tenían rejas, los vigilantes los echaban al ver su aspecto descompuesto. Al final, encontraron un banco en un parque relativamente tranquilo. Se sentaron ahí, abrazándose, temblando, esperando a que amaneciera. El banco estaba duro y frío. Cada ráfaga de viento les calaba los huesos. Doña Elvira tosía sin parar. Sergio apenas podía pensar con claridad. Los recuerdos de la casa, de la fiesta, de la patada en la puerta, se mezclaban con el ruido de la lluvia. Por primera vez desde que había empezado a ganar dinero,
durmió en la calle. Cuando el amanecer empezó a aclarar el cielo, los rayos de sol le dieron de lleno en la cara a Sergio y lo obligaron a abrir los ojos. Le dolía todo el cuerpo. A su lado, doña Elvira dormía encogida, usando su bolso vacío como almohada. Tenía el rostro apagado, muy distinto a la mujer segura y altiva que había sido. Sergio la despertó con cuidado. «Mamá, vamos. Tenemos que hacer algo. Estoy seguro de que todo esto es un malentendido. Voy a ir a la oficina. Hablaré con los de arriba. Seguramente no saben lo que esa vieja ha hecho. Todavía soy director. Me deben dinero. Podemos arreglarlo». Esa esperanza lo mantuvo en pie. Con la misma ropa arrugada y húmeda de la noche anterior, ayudó a su madre a levantarse. Empezaron a caminar hacia el centro financiero, donde estaba el edificio de la empresa. El trayecto fue una tortura. Caminaban bajo el sol que empezaba a calentar con el estómago vacío. La gente los miraba con curiosidad e incluso con desprecio. Sus ropas de fiesta arrugadas y sucias, sus caras ojerosas, contrastaban con los trajes impecables de los oficinistas. Al llegar al vestíbulo del edificio de la empresa, Sergio trató de recuperar su porte. Se alisó el cabello con la mano, se sacudió un poco la chaqueta y empujó las puertas de cristal con confianza. Pero apenas dio unos pasos, los guardias de seguridad, que solían saludarlo con respeto, le cortaron el paso. «Señor Sergio, no puede entrar», dijo uno de ellos. Sergio se indignó. «¿De qué hablas? Soy tu jefe. Apártate antes de que te despida». «Ya no, señor», respondió el guardia con expresión incómoda pero firme. «Esta mañana llegó un memorando. Está despedido con carácter inmediato. Además, se le prohíbe la entrada al edificio. Su nombre está en la lista negra. Lo siento». «Quiero ver ese memorando», exigió Sergio. El guardia, con un suspiro, lo condujo hasta el mostrador de recepción. Allí, pegado a un panel, había una hoja con el encabezado de la empresa y, al pie, la firma de un representante legal. El texto decía claramente que Sergio era destituido por violar el código de ética, por uso indebido de fondos y por daños a la reputación de la empresa. También se especificaba que se procedería al embargo de todos sus bienes para cubrir las pérdidas. Incluso había una foto suya junto a la indicación: persona no autorizada para ingresar. Los empleados que pasaban cerca se quedaban mirando con curiosidad. Algunos, que antes le reían las bromas, ahora susurraban a espaldas de Sergio, comentando el escándalo. Él sintió que el piso se abría bajo sus pies. Los guardias lo acompañaron hasta la salida. «No puedes hacerme esto», repetía Sergio, más hablándole a la empresa que a ellos. «Necesito entrar, tengo cosas personales adentro». «Todas sus pertenencias están siendo revisadas por el departamento legal», respondió uno de los guardias. «Si hay algo que se considere realmente personal, se lo harán llegar. Por ahora tiene que retirarse». Lo empujaron suavemente hacia la calle y las puertas de cristal se cerraron tras él. La vida que había construido en torno a su oficina se había acabado. Sin rendirse del todo, Sergio pensó en su cuenta de ahorros. Recordaba con claridad haber acumulado una suma considerable en su cuenta personal. Dejó a doña Elvira esperando en un banco cercano y corrió a la sucursal bancaria más próxima. Entró jadeando, pidió hablar con un asesor alegando que había perdido su cartera y necesitaba retirar dinero con su documento de identidad. Una empleada amable lo atendió. Tomó sus datos, introdujo la información en la computadora y a medida que leía la pantalla, su rostro se volvió serio. «Señor Sergio», dijo finalmente, «lamento informarle que todas sus cuentas han sido congeladas por orden judicial. Aquí dice que hay una demanda por malversación de fondos y que los acreedores han solicitado el bloqueo total de sus activos. Hasta que el proceso no se resuelva, no puede retirar ni un centavo». «Eso es imposible», balbuceó Sergio. «Ese dinero es mío». «Lo siento», repitió la empleada. «No puedo hacer nada». Salió del banco tambaleándose. La cabeza le daba vueltas. La última esperanza de tener algo de dinero se había esfumado. Volvió al banco de la plaza donde lo esperaba su madre.
Ella lo miró con ojos llenos de expectativa, con la voz ronca por el frío y el llanto. ¿Y bien? ¿Trajiste dinero? Vamos a comer. Sergio negó con la cabeza. No le salían las palabras. Doña Elvira se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar de nuevo, esta vez con el llanto profundo de quien siente que el suelo desaparece. El hambre empezó a morderles el estómago. Sergio revisó su chaqueta, rebuscó en un bolsillo interior secreto donde solía guardar unos cuantos billetes de reserva. No encontró nada. Recordó entonces el contacto de Camila en la fiesta, cómo se le pegó, cómo lo abrazó. Entendió que también se había llevado ese dinero. Soltó una maldición, pero de poco servía. Al final, con lo poco que les quedaba en monedas, compraron un pan para compartir. Era todo lo que podían permitirse ese día. Más tarde, desesperado por conseguir algo de efectivo, Sergio vendió su traje más caro en un mercado de pulgas. El comprador le dio una fracción ridícula de lo que valía. Aún así, ese dinero fue suficiente para alquilar un cuartito mísero durante una semana en una callejuela húmeda y para comprar unas cuantas raciones de comida económica. El cuarto era pequeño, con paredes llenas de manchas de humedad, techo de lámina, un colchón viejo en el suelo y un solo foco colgando del techo. El olor a encierro se mezclaba con el de la cloaca exterior. Doña Elvira se tapó la nariz al entrar. «Yo no puedo vivir así», se quejó. «Esto es peor que un gallinero». «Es lo que hay», respondió Sergio agotado. «O esto o la calle. Cierra la boca y agradece que al menos tenemos techo». Esa primera noche comieron en silencio, compartiendo un plato de arroz con algo de guiso barato. Afuera se escuchaban voces, discusiones de los vecinos, la televisión de alguien con el volumen a tope. Los mosquitos zumbaban en la oscuridad. Doña Elvira tosía cada vez más. Acceder a médicos y medicinas ahora era un lujo que no podían permitirse. Mientras ellos caían, mi vida daba un giro en la dirección opuesta. Mi abuela me llevó a su mansión principal, una propiedad espaciosa, rodeada de jardines verdes, lejos del ruido del centro de la ciudad. Allí, por primera vez en mucho tiempo, me desperté en una cama cómoda, con sábanas limpias y suaves, sin tener que levantarme temprano para preparar desayunos ni 1000 cafés especiales para nadie. Las empleadas de la casa me trataban con respeto. Me decían «Señora Valeria», me ofrecían ayuda con la ropa, con la comida, con todo. Pero mi abuela no quería que me quedara en la posición de niña protegida. «El dinero sin carácter te hará vulnerable», me dijo. «Vas a aprender cómo se maneja lo que es tuyo. Y si alguien intenta pisarte de nuevo, no tendrá por dónde atacar». Así empezó mi verdadera transformación. Cada día, mi abuela se sentaba conmigo en su despacho. Me explicaba cómo funcionaba el Grupo Herrera, los proyectos inmobiliarios, las inversiones, las alianzas. Me enseñó a leer estados financieros, a entender contratos, a identificar riesgos. Al principio me sentía intimidada. Yo había pasado años entre la cocina y la lavandería. Pero pronto comprendí que, en el fondo, siempre había tenido capacidad para organizar, para prever, para administrar, solo que nadie me había dado la oportunidad. Mi abuela insistía con firmeza, pero siempre desde el cariño. «No quiero que el próximo Sergio que aparezca en tu vida te diga que no vales nada. Quiero que sepa que, si te pierde, lo pierde todo». Mi aspecto exterior empezó a reflejar mi cambio interior. Dejé atrás la ropa gastada que había usado tantos años y empecé a vestirme con conjuntos elegantes y sobrios, acordes a mi fe y a mi nuevo papel. Mis pañuelos se volvieron parte de un estilo cuidado, no una obligación triste. Un maquillaje suave devolvió el color a mi rostro. Cuando me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba de vuelta, en lugar de la esposa asustada y siempre disculpándose, vi a alguien que por fin sabía lo que valía. El día en que entré al edificio del Grupo Herrera como futura directora general, los empleados se pusieron de pie espontáneamente al verme. Yo caminé al frente de la sala de juntas y presidí mi primera reunión. Había nervios, sí,
pero también una certeza. No tenía que pedirle permiso a ningún hombre para estar ahí. La noticia no tardó en llegar a los medios. Hablaron de mí como la heredera oculta, la nueva cara del Grupo Herrera. Una tarde, Sergio, ya convertido en cargador del mercado, se refugió en un pequeño puesto de café para esquivar la lluvia. Se sentó en una silla de plástico con la espalda dolorida por el peso de las cajas que había cargado. Sobre su cabeza, una vieja televisión transmitía las noticias. Al levantar la vista vio mi imagen en la pantalla. Yo estaba sentada en un estudio de televisión, respondiendo preguntas sobre nuevos proyectos de vivienda y programas sociales de la empresa. Mi voz sonaba segura, mis ojos brillaban. Sergio se quedó clavado mirando. Tardó unos segundos en aceptar que era yo. Parecía otra persona. Sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, el arrepentimiento lo atravesó más allá del tema del dinero. Entendió que había tirado al barro algo infinitamente valioso. Inmediatamente su mente empezó a buscar salidas. Valeria siempre ha sido buena, se dijo. Siempre me perdonaba. Tal vez, si le pido perdón de rodillas, me aceptará de nuevo. Ella tiene un corazón grande. Podríamos volver a empezar. Al día siguiente, decidió jugar su última carta. Usó lo poco que tenía para pagar el transporte hasta el distrito financiero y se plantó frente al rascacielos del Grupo Herrera. Entró en el vestíbulo que parecía de mármol y cristal, con el corazón golpeándole el pecho. Se acercó al mostrador de recepción. «Quiero ver a la señora Valeria», dijo tratando de sonar seguro. «Soy su esposo». La recepcionista lo escaneó con la mirada. La ropa gastada, la barba de varios días, el olor a sudor y mercado. Fingiendo una calma profesional, pulsó discretamente un botón para llamar a seguridad. Por el interfono dijo: «Hay un hombre alterado que asegura ser el esposo de la directora. Parece no estar en sus cabales». Sergio alzó la voz. «Dile que baje. Dile que Sergio está aquí. Ella me conoce, soy su marido». Algunos empleados que pasaban se giraron para ver qué ocurría. Se escucharon risitas ahogadas. 3 guardias de seguridad, diferentes a los de su antigua empresa, pero igual de firmes, se acercaron. «Tiene que salir, señor», dijo uno. «No me voy a mover hasta que la vea», insistió Sergio. «Díganle que estoy aquí». Los guardias no discutieron. Lo agarraron cada uno por un brazo y lo condujeron hacia la salida, mientras él trataba de zafarse, gritando mi nombre. Lo retiraron hasta la acera y lo soltaron ahí, frente al edificio. En ese momento, un coche de lujo se detuvo frente a la entrada principal. Un chofer abrió la puerta trasera. Yo bajé del coche, con mi carpeta de trabajo en la mano, seguida de mi asistente. Sergio, al verme, sintió una descarga eléctrica. «¡Valeria!», gritó. «¡Valeria, soy yo!». Intentó correr hacia mí, pero los guardias lo bloquearon antes de que se acercara demasiado. Yo escuché mi nombre a lo lejos y por reflejo giré la cabeza. Nuestros ojos se encontraron un instante. En los suyos vi desesperación, miedo, nostalgia. En los míos ya no quedaba amor ni odio, solo una distancia inmensa. Incliné la cabeza apenas, como si reconociera la existencia de un viejo conocido, y luego me volví hacia la puerta de cristal. Entré al edificio y el sistema automático cerró la entrada tras de mí, separando definitivamente nuestros caminos. Sergio se quedó en la acera, con las manos colgando a los lados, mientras la gente lo rodeaba sin prestarle atención. El tiempo siguió su marcha. En el cuartito de las callejuelas, el aire se hizo cada vez más pesado. La humedad empeoraba, los hongos se apoderaban de las paredes. Doña Elvira se debilitaba día a día. La tos se hacía más violenta y frecuente. El medicamento recetado costaba más de lo que podían pagar. Sergio, sentado junto a la puerta semiabierta, contaba las pocas monedas que le quedaban en la palma. Sabía que no alcanzaban para la renta del mes. El dueño de la vivienda ya había empezado a presionarlos. Pensó en el pasado, en los restaurantes caros, en las botellas de vino que abría solo para presumir, en los billetes que tiraba en apuestas estúpidas.
Cada recuerdo le pesaba como una piedra. Una tarde, se hizo un silencio raro en el callejón. Los niños dejaron de gritar, la televisión del vecino se apagó. Se escuchó el motor de un coche caro acercándose. No era normal que un sedán negro de lujo entrara en ese laberinto de casas bajas y cables al aire. Los vecinos salieron a las puertas murmurando. El coche se detuvo justo frente al cuarto donde vivían Sergio y doña Elvira. El chofer bajó, abrió la puerta trasera y de ella descendí yo, con 2 guardaespaldas. Vestía un traje elegante, mi pañuelo estaba impecable, mis zapatos no tenían una sola mancha. Mi presencia chocaba con el entorno, pero yo mantenía un semblante firme. Sergio, que estaba en la puerta, me vio y se levantó de golpe. «Valeria», susurró, sin creerse lo que veía. Doña Elvira, al escuchar mi nombre, se arrastró hasta el umbral. «Hija, sabía que ibas a venir», lloró. «Sabía que no nos ibas a abandonar. Seguramente has venido a llevarnos a casa, ¿verdad?» Alcé la mirada hacia ellos. No me acerqué más. Me quedé a una distancia prudente, con mis guardaespaldas formando una barrera casi invisible a mi alrededor. Mi asistente se acercó a Sergio y le extendió un sobre grande, de papel manila. Sergio lo tomó con manos temblorosas, lleno de esperanza. Creía que encontraría dinero en su interior. Lo abrió y sacó varios documentos. Los ojos se le fueron de arriba a abajo por la primera hoja. El corazón se le desplomó. Eran los papeles de la demanda de divorcio. Ahí estaban enumeradas todas sus faltas: infidelidad, maltrato psicológico, abandono, y la noche en que me echó bajo la lluvia. Tomé la palabra. «Quiero que los firmes», dije con voz firme pero sin gritar. «No quiero que este proceso se alargue. Necesito cerrar este capítulo. No quiero seguir unida a ti, ni siquiera en los papeles». Doña Elvira empezó a sollozar fuerte. «No lo hagas, hija», suplicó. «No destruyas a tu familia. Te prometo que voy a ser una buena suegra. Me equivoqué, pero todos cometemos errores. Te ruego, no nos dejes así». La miré un instante. «La familia no me defendió cuando la necesitaba», respondí. «Cuando estaba fuera de la casa empapada, tú estabas adentro aplaudiendo a la amante de tu hijo. Eso no es familia». Saqué entonces un sobre blanco más pequeño y lo coloqué sobre una silla vieja, en el porche. «Ahí hay algo de dinero», añadí. «No es compensación, ni pensión, ni nada parecido. Es caridad. Lo doy porque tengo la obligación de ayudar a los pobres. Úsenlo para medicinas y comida durante unos días. Después de eso, no habrá más. Para mí, ustedes dos son ahora solo 2 desconocidos a los que una vez conocí». Sin esperar respuesta, di media vuelta y regresé al coche. Los sollozos de doña Elvira y las protestas ahogadas de Sergio se quedaron atrás. Mis guardaespaldas cerraron la puerta. El coche arrancó. El divorcio avanzó rápido. El día de la audiencia en el juzgado, el cielo estaba encapotado. Sergio acudió con una camisa prestada, sin abogado que lo representara. Yo llegué con mi equipo legal. El juez escuchó las pruebas, que eran abrumadoras. La sentencia fue clara. El matrimonio quedaba disuelto. Yo conservaba todos mis bienes y él no tenía derecho a reclamar nada. Al salir del tribunal, Sergio intentó correr hacia mí una vez más, pero mis guardaespaldas le bloquearon el paso. Subí al coche, cerraron la puerta y nos marchamos. No hizo falta una palabra más. Cuando Sergio llegó de nuevo a la callejuela donde estaba el cuarto alquilado, se encontró con las pocas pertenencias suyas y de su madre amontonadas fuera. El dueño del lugar había decidido echarlos por falta de pago. Iba a volver a empezar el mes y no quería problemas. Doña Elvira estaba sentada en la acera, abrazando un bulto de ropa vieja. El cielo volvió a abrirse en lluvia. No tenían a dónde ir. Buscaron refugio debajo del voladizo de una tienda cerrada. Se sentaron en el piso, rodeados de bolsas de plástico, mirando la calle mojada. Era como revivir la noche en que me habían echado a mí, solo que esta vez no había casa cálida al otro lado de la puerta. Doña Elvira murmuraba mi nombre entre oraciones entrecortadas.
pidiendo perdón y rogando un milagro. Pero los milagros no llegaron. La lluvia caía con fuerza cuando un coche negro de lujo pasó lentamente por la avenida cercana, atrapado en el tráfico. Era el Rolls Royce de mi abuela. Sergio lo reconoció inmediatamente. A través del cristal, empañado pero iluminado por las luces de la calle, pudo ver el interior. Allí estaba mi abuela, sentada junto a mí. El ambiente era cálido, las luces suaves. Yo sostenía una taza de té humeante entre las manos. Reía por algo que ella acababa de decir. Tenía el rostro tranquilo, los ojos llenos de vida. Mi abuela me miraba con orgullo y de vez en cuando me tomaba la mano con gesto cariñoso. Sergio los observó, con la ropa pegada al cuerpo, el pelo chorreando, los dedos entumecidos. Sintió que algo en su interior se rompía definitivamente. El tráfico empezó a avanzar de nuevo. El Rolls Royce se movió lentamente y luego aceleró, desapareciendo entre la cortina de agua. Yo, dentro del coche, no miré hacia los lados. No vi a Sergio ni a doña Elvira encogidos junto al local cerrado. Para mí, esa historia ya estaba cerrada. Miraba hacia adelante, hacia el camino que la vida me ofrecía ahora, acompañada por el cariño de mi abuela y respaldada por mi propio esfuerzo. Afuera, en la acera mojada, Sergio se dejó caer sobre sus propias rodillas. Se cubrió el rostro con ambas manos y rompió a llorar, no solo por el frío, no solo por el hambre, sino por la certeza de que nada de lo que había perdido podía recuperarse. Doña Elvira, a su lado, estaba demasiado agotada para seguir llorando. Solo miraba la nada con los ojos vacíos. Aquella única palabra que mi abuela pronunció frente a la mansión, háganlo pedazos, se había cumplido de una forma que nadie en esa casa habría imaginado. No solo se había destruido una fiesta, un pastel o unos muebles caros. Se había demolido una vida entera levantada sobre la traición y el abuso. La casa, el dinero, el prestigio, la amante, las falsas amistades. Todo se desvaneció. Y en medio de esos escombros surgió algo nuevo. Una mujer que aprendió a no dejar que nadie volviera a arrojarla a la lluvia. Mientras tanto, para Sergio, la peor condena no fue la pobreza, sino tener que vivir sabiendo que la mujer a la que humilló vivía mejor sin él que con él, y que ese castigo, a diferencia de la tormenta, no tendría fin.